En este video vamos a explicar la tarea de la unidad 3 de la materia de estructura de datos. El enunciado es encontrar la fórmula para el direccionamiento de una matriz dispersa con diagonal secundaria, es decir, cómo puedo saber la posición del vector que corresponde a los elementos de la diagonal secundaria. Estas matrices cuadradas con diagonal secundaria o antidiagonal son matrices cuya diagonal, a diferencia de la normal, empieza en la esquina superior derecha y termina en la esquina inferior interna. Para todas las matrices dispersas o sparse, la definición es que sea una matriz de n por n igual a A sub ij, tales que la suma de los dos de las coordenadas de filas y columnas i más j sea igual a n más 1 y 0 para el resto de elementos. En la figura se ve una forma de la matriz diagonal con los coeficientes de los triángulos superiores e inferiores iguales a 0. La expresión para la fórmula de direccionamiento es la tripleta, en la que se muestra una tabla que incluye el número de filas y columnas, listando las posiciones donde hay un dato no nulo. Eso no importa porque puede ser también 0, pero son las posiciones correspondientes a esa diagonal inferior. Invertida, perdón. El dato correspondiente, la cantidad de datos que son diferentes a 0 y los datos restantes que son igual a 0 también se tabula. Como es una matriz cuadrada, las posiciones a diferentes a 0 son iguales a n, que es la dimensión de la matriz, y los ceros se calculan multiplicando n por n menos 1. Estas son las referencias web en las que consultamos para entender la matriz diagonal y la parte de las tripletas. Entonces vamos a ver las partes del programa. La primera parte importa dos librerías que se utilizan para la generación de números aleatorios y para el borrado de pantalla cada vez que se ejecuta el programa. La segunda define variables de entrada, inicia las columnas y las filas en 0, una suma de la diagonal invertida también en 0 y entra por teclado el tamaño de la matriz cuadrada, esa dimensión. Después se hace el inicio de la matriz, ¿sí? Se reserva los espacios en memoria, se escriben ceros, ¿sí? Recorriendo con ciclos for las filas y las columnas. Recuerden que esta es una matriz tipo sparse, los triángulos inferiores y superiores deben ser 0. Finalmente, lo que hacemos es poner los números aleatorios en la diagonal inversa. Vamos a ponerlos entre 1 y 99 para que no haya ningún 0. Ahí lo que se hace es, como vimos en la definición, cuando n menos 1 menos i, que corresponde a la diagonal inversa, se coloca un número generado aleatoriamente. Después de eso se lee el vector, que es el vector que va a tener los coeficientes de la matriz inversa, de la diagonal inversa, perdón. Y se hace la impresión de la lista en forma de lista de listas o multilista, porque realmente en Python las matrices son eso, una lista de listas. Y después se hace la impresión de la matriz en una forma que se entienda. Y finalmente se hace la presentación del vector diagonal, que es el que compone esa diagonal inversa, y de la tabla de la fórmula de direccionamiento. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí me está pidiendo el número de matrices, le voy a decir que 4 nomás. Entonces, como se pueden dar cuenta, me imprime la multilista. Fíjense que son las mismas filas. Y entonces es un arreglo es una lista de listas. Aquí está la matriz en su forma cuadrada. El vector con las 4 posiciones de la diagonal secundaria. ¿Sí?
62, 56, 89 y 12. La suma de esos valores queda 219. Y el número de ceros que es fijo siempre para las matrices de 4×4 da 12 ceros. Y la fórmula del direccionamiento, que me indica que en la primera fila y en la cuarta columna está el valor 62, en la tercera fila, en la segunda columna está el valor 89, y tal y como está, eso lo vemos acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo para una matriz un poco más grande, de 6 elementos, nos da exactamente el mismo resultado. Fíjense que son números aleatorios. Con eso pues tenemos la fórmula de direccionamiento requerida.